ante la propia vida. Y esta es quizás la exégesis más difícil a la que nos enfrentamos. Pues no se trata solo de acumular acontecimientos y experiencias, sino de sacar provecho y enseñanza de todos ellos. Hacer de ella una lectura sapiencial, en el sentido más genuinamente bíblico del término, donde se articula siempre la mente y el corazón, a la luz de la gracia de Dios. De manera que podamos crecer y madurar como personas y como hijos de Dios. Solo así el bagaje de tales vivencias y experiencias podrán fundamentar nuestra existencia auténticamente. Por lo tanto, la exégesis de la propia vida, según lo veo yo, no es solo tanto ni principalmente hacer una introspección personal, sino más bien una contemplación, vernos desde Dios, desde la perspectiva de Dios. Me gusta, en este sentido, la frase que Jesús le dice a Santa Teresa de Jesús en una ocasión: Teresa, búscate en mí. Siguiente punto, llegar a ser exégesis viva o viviente del Evangelio. Voy directamente a lo más importante. ¿Cuál es la finalidad del itinerario formativo de Jesús con sus discípulos? Este modelo principal, original para nosotros. Bien, desde mi punto de vista, para responder a esta pregunta, nada mejor que observar a los formandos, los sujetos principales de este camino pedagógico, los discípulos. Y en pocas palabras, contemplamos en ellos a personas transformadas. Cada uno de los que estuvieron con Jesús hasta el final experimentaron un asombroso cambio, una profunda maduración, tanto humana como espiritual. El encuentro con Jesús los transformó. Por lo tanto, la finalidad de la exégesis de la vida es llegar a convertirnos en una exégesis viviente del Evangelio. El itinerario informativo establecido por Jesús con sus discípulos se prolonga a lo largo de todo su ministerio público y sigue ejerciendo su influencia de manera muy peculiar tras su muerte y su resurrección. Uno de los motivos de la singularidad pedagógica del Maestro de Nazaret es que forma siempre valiéndose de múltiples medios. Este es uno de los puntos que podemos descubrir en el Evangelio. Muy importante, interesante desde mi punto de vista. No solo forma a través de su palabra, o sus discursos, o sus instrucciones, sino a través del testimonio integral de su propia vida, a través de las circunstancias, de los eventos que van surgiendo en ella, por medio de las personas con las que se van encontrando. La existencia cotidiana, en su maravillosa complejidad, es a un tiempo el ámbito y el instrumento formativo de Jesús, de la pedagogía humana, espiritual, sapiencial de Jesús. El Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, ha hecho de la vida su escuela. A la expresión vida consagrada, esta expresión comienza con la palabra vida.
la formación es una cuestión que incumbe toda la vida de la persona en sus diversos aspectos y durante la existencia entera. Es la gracia de Dios quien nos va formando a lo largo del tiempo en que vivimos, a veces a través de medios o mediaciones establecidas de antemano, programadas y reguladas, pero otras de manera inesperada y sorprendente. Y yo creo que esta es la que es más importante en el Evangelio. De aquí que, como ha puesto de relieve el profesor Amedeo Cencini, resulta fundamental que la persona se forme en la docilitas, la actitud, la capacidad de dejarse formar por la vida a lo largo de toda la vida. Esto lo encontramos en el Evangelio. Siguiente punto, el itinerario formativo de Pedro. Por subrayar un ejemplo suficientemente elocuente y conocido de esta dinámica formativa de la que os estoy hablando, podemos evocar la figura de Pedro. Quizás, como en ningún otro personaje de los evangelios, vemos en él trazadas las etapas cruciales de este sendero didáctico. Podríamos decir que la suya es una maduración personal, marcada por fuertes contrastes. Apelo aquí a vuestro conocimiento de la Escritura y a vuestra memoria, pues yo aludo solo a una serie de escenas específicas. Por un lado, recordemos que Pedro confiesa a Jesús como Mesías. Pero por otro lado, debe sufrir el reproche durísimo de Jesús cuando Pedro no admite su camino hacia Jerusalén. Por un lado, Pedro con fuerza asegura a Jesús que está dispuesto a morir por él. Pero cuando la situación se pone difícil, niega haberle siquiera conocido. Estaríamos tentados a hablar aquí de un formando bastante problemático, incoherente, dubitativo, inestable. Pero es precisamente por esta razón que en Pedro se evidencia mejor el trabajo de la gracia, la fuerza de la pedagogía de Jesús, su paciencia y su insistencia, su confianza en Pedro. Pedro descubre una cosa importantísima en el itinerario formativo, que es más importante, más fuerte el amor por Jesús que su propio pecado, que sus propias debilidades. He aquí la docilitas de Pedro. Esto es, un dejarse interpelar, moldear y transformar por la llamada de Jesús, que resuena no solo a través de la boca de Jesús, sino en cada circunstancia vivida junto a Él, desde aquel inicial sígueme. En consecuencia, cuando hablamos del itinerario o del estilo formativo de Jesús con sus discípulos, no podemos reducirlo a momentos o circunstancias puntuales, sino que ha de ser visto como un proceso que abraza en realidad todo el camino de convivencia trazado con ellos. Es hablar de una experiencia de vida junto a Jesús. Si bien es cierto que de ella podemos señalar elementos particularmente relevantes o significativos. Es lo que estoy haciendo yo, y me he centrado sobre todo, particularmente en el Evangelio de Marcos.
Siguiente punto. La vida atrae, la palabra llama. Os haré pescadores de hombres. Los discípulos se dejaron atraer por su maestro. Apreciaron en Jesús una total coherencia entre su vida y su mensaje. A mí este me parece un punto capital en el proceso formativo de Jesús. Jesús enseña siempre y principalmente con el ejemplo de su propia vida. Jesús enseña aquello que vive. He aquí el fundamento, uno de los fundamentos del estilo formativo de Jesús. Su vida es ya su mensaje. Pues su vida y su mensaje revelan a Dios y al mismo tiempo la naturaleza auténtica del hombre. En la persona, en la vida y en el mensaje de Jesús, maravillosamente entrelazados, era posible encontrarse con Dios. Pero el origen y fundamento del sendero formativo no se apoya únicamente en la atracción. Su germen y dinamismo interno está en la llamada personal de Dios y en la gracia que se otorga en esta llamada. Os haré pescadores de hombres, dice Jesús. La vocación es la donación de una gracia de transformación de las personas. No podemos olvidarlo. Es más, si uno analiza bien esta frase de Jesús, la gracia que permite también a la persona transformada llegar a ser convocante para otros. Si bien la llamada debe ser aceptada y correspondida. Me he preguntado, es lo que estoy haciendo, ¿no? Me he preguntado qué enseña este punto evangélico sobre la figura de quien ha de acompañar a otros en un itinerario formativo, sea en la etapa de la formación inicial o en la formación continua o permanente. Bien, yo creo que lo que se busca en la persona que acompaña es, como Jesús, algo auténtico. A los jóvenes le atrae aquello que ven como algo verdadero y auténtico. Una persona que se ha dejado y se deja transformar, moldear por la gracia de Dios. Eso es lo que quieren encontrar. Ciertamente tiene un papel de relevancia la preparación, la experiencia, lo sabemos. Pero sin olvidar que ante todo lo que interpela y convence es lo que se ve como genuino y coherente. Enseña más el testimonio de la vida que los discursos. Por eso, la figura que acompaña tiene que ser alguien que transparente a Dios, incluso a través de sus limitaciones. No sé vosotros, mi experiencia personal es que yo recuerdo mucho mejor el testimonio de vida que me dieron mis formadores que lo que me dijeron. Siguiente punto. Vivir caminando para encontrar lo único estable. Cuando aquellos hombres conocieron al Maestro de Nazaret y tomaron la decisión de abandonarlo todo para seguirlo, la primera transformación, ¿cuál fue? Se convirtió su vida en una vida itinerante. Cuando Jesús llama, no detalla ni las etapas ni la meta final del itinerario. El objetivo de la llamada es sencillamente seguirlo a Él, donde quiera que vaya. El objeto de la enseñanza no es principalmente un cuerpo doctrinal, sino Él mismo, su forma de vivir, su misión. Y esto es, de hecho, lo único verdaderamente estable en una vida itinerante. Estar con Jesús. Yo creo que este vivir itinerante
no es solo un estado o una situación, debe ser una actitud. No solo se trata de un caminar físico detrás de Jesús, se trata también de una itinerancia interna, espiritual. El discípulo ha de estar siempre dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús, en cada momento del sendero y en cada circunstancia de la vida. Yo no concibo la vocación, la llamada de Jesús, como algo puramente puntual, emplazada solo al inicio de la misión. No es eso lo que muestran los evangelios. Los evangelios revelan más bien que la llamada de Jesús es algo dinámico, reiterado en el tiempo y adaptado a las diversas circunstancias o etapas del camino del discípulo. A la luz del Evangelio, yo me atrevería a decir, por lo tanto, que nuestra tochivilitas existencial no solo incluye aprender de cada circunstancia de la vida, sino aprender a responder a Jesús en cada circunstancia de nuestra vida. Siguiente punto, el proyecto formativo, entre comillas, el proyecto formativo de Jesús. Primera parte, vivir con Él y como Él. Los relatos de llamada conducen a la institución del grupo de los apóstoles. Recordamos esta conocida cita, ¿no? E instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Capítulo 3 de Marcos. Y aquí trazado en unas breves líneas el proyecto formativo de Jesús. El pasaje de Marcos nos revela las notas principales que caracterizan este peculiar discipulado. Una llamada personal a seguirlo para compartir con Jesús su estilo de vida en comunión con otros llamados y participar en su misma misión. En el momento en que se acepta la invitación de Jesús, la persona se integra en una comunidad de discípulos muy diversa del círculo familiar o social. El llamado personalmente por Jesús se convierte en un con-llamado con otros. El discípulo con un con-discípulo. Los discípulos deben ser la primera demostración verosímil de que es posible vivir con integridad y coherencia las enseñanzas del reino de Dios. Esta peculiar comunidad reunida en torno a Jesús debe ser como una parábola viviente de su mensaje, aunque sabemos que esto no es nada fácil. Pero también es verdad que el individuo no se pierde ni se diluye en la comunidad, y esto también lo encontramos en el Evangelio. Jesús respeta el ritmo personal de cada discípulo. El maestro llama a cada uno personalmente y atiende con delicadeza la singularidad de cada uno a lo largo del camino. El proyecto formativo de Jesús, la segunda parte, siguiente. La obra de Marcos sitúa el primer envío de Jesús a sus discípulos a predicar el reino de Dios ya al inicio de la primera parte de su obra. En mi opinión, este texto ha de ser leído y comentado en directa relación con este otro, con Marcos 6. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, a dialogar, a compartir. Jesús cuida los momentos en los que los discípulos pueden descansar y compartir juntos las vicisitudes de la jornada. Cuida los momentos comunitarios donde poder marcar
las distancias con respecto a la actividad y el ajetreo de la misión. Jesús no parece estar interesado solo en el resultado inmediato de la misión de sus discípulos, y esto es interesante, sino también le interesa saber cómo esta experiencia ha calado en ellos, les ha interpelado, cómo los ha madurado, cómo los ha hecho crecer en la comprensión del reino de Dios. Los discípulos son enviados a evangelizar y vuelven evangelizados. El Evangelio muestra cómo el Maestro subraya e insiste sobre la coherencia y el testimonio de la propia vida en todo lo que concierne a la misión. En pocas palabras, los discípulos han de ser testigos de lo que están viviendo y experimentando con Jesús. La misión ha de fluir de la vida compartida con Jesús. Siguiente punto, los pobres y oprimidos de la periferia, agentes singulares de la formación de los discípulos. Este es otro punto muy importante en los evangelios y en el itinerario pedagógico de Jesús con sus discípulos. El Dios predicado por Jesús vive también en la periferia, en los márgenes. Ellos, los discípulos, no solo han abandonado su vida anterior, sino que también han de aprender a salir de sus seguridades internas, de sus prejuicios, de sus estrecheces de miras, de sus intolerancias personales, culturales o religiosas. A veces me da la impresión, es una opinión personal, que a los discípulos les cuesta más este éxodo interior que haber abandonado las cosas materiales. Un hebreo del tiempo de Jesús estaba acostumbrado a buscar a Dios en el templo, en la sinagoga, o bien orar a Dios en la familia. Jesús enseña a sus discípulos que Dios se encuentra también, y de manera muy singular, entre los pobres, los marginados, los enfermos, los que viven en la miseria, los rechazados. Es más, ellos son los destinatarios privilegiados del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el modelo formativo establecido por Jesús, los pobres son agentes de la formación de los discípulos. Atención, pues los pobres y oprimidos no solo son objeto de ayuda o misericordia. Cuando Mateo habla de pobreza de espíritu, quiere recalcar que Jesús no está hablando solo de una pobreza material, de un estado social específico del hombre, sino también de una actitud. No se trata solo de una miseria material, sino de una disposición de humildad y confianza ante Dios. Y esto es lo que nos enseñan los pobres. El pobre bienaventurado es aquel que ha recibido como su mayor tesoro el reino de Dios. Siguiente punto. Sentir como Jesús para actuar como Jesús. Dadle vosotros de comer. En los dos pasajes que relatan el milagro de la multiplicación de los panes, que todos recordamos, hay un hecho que se repite casi de manera idéntica. Ante una situación de necesidad, como es una multitud hambrienta, los discípulos se fijan solo en el problema, poniendo de relieve la imposibilidad de solución. Jesús, en contraste, se deja arrastrar por un
intenso sentimiento de misericordia, eso es lo que dice el Evangelio. Se conmovió interiormente y solicita algo que parece imposible: dadle vosotros de comer. Esta frase me parece también muy importante en el itinerario formativo de Jesús. Lo explico. El sentimiento de misericordia de Jesús se transforma en un desafío para sus discípulos, no es puro sentimentalismo. Pues ver y sentir con Jesús es al mismo tiempo sentirse interpelados por la realidad contemplada. Me acuerdo ahora de lo que repite tanto el Papa Francisco, ¿no? La globalización de la indiferencia. El Maestro les enseña a contemplar de manera comprometida, nunca de forma distante o indiferente. Vivir con Jesús y como Jesús significa sentirse interpelados como Él por el sufrimiento de los pobres y oprimidos con entrañas de misericordia. Como me quedan 5 minutos, voy directamente a la conclusión. Conclusión. La invitación a hacer el camino con otros. Él va por delante de vosotros a Galilea. La exégesis bíblica ha de conducir a la exégesis vital, puesto que la Biblia es palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros lleguemos a convertirnos en una exégesis viviente del Evangelio. Desde la perspectiva del itinerario y del estilo formativo de Jesús, testimoniado por los Evangelios, yo he tratado de definir la Docilitas formativa de esta manera. No sé si el padre Cencini estará de acuerdo. La actitud, la capacidad de interpretar e integrar oportuna, adecuadamente, mediante la mente y el corazón, asistidos por la gracia de Dios, circunstancias y experiencias de nuestra vida a lo largo de toda la existencia, con el fin de ser formados y transformados a imagen y semejanza de Jesús. El Evangelio de Marcos es una obra con final abierto. En realidad no tiene conclusión, porque Marcos espera que el lector acepte emprender la vía de seguimiento de Jesús que ha descubierto a lo largo de la narración. Los discípulos son invitados a reemprender también ellos el camino. Deben volver a Galilea. Pues bien, mi última interpretación desde la perspectiva del formador, leer el Evangelio con ojos de formador. Yo creo que una bella interpretación de este pasaje conclusivo de Marcos sería la de ver aquí formulada una invitación expresamente dirigida a los formadores, o bien a todas aquellas hermanas y hermanos a quienes se les solicita acompañar a otros en su camino personal de formación permanente. Es una invitación a hacer el camino con otros. Han de volver a Galilea para reemprender el sendero, ayudando a otros, acompañando, aconsejando, corrigiendo, exhortando, enseñando, pero sobre todo instruyendo con el testimonio de la propia vida, revelando la propia pasión por el Señor a quien se sirve.